de Sofonías. Zacarías capítulo 9, verso 9, dice la palabra así. Dice: alégrense mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Fíjense que este cumplimiento de la presentación del rey ya estaba dado en las escrituras, bajo las profecías, en la boca de ¿quién? Del profeta Zacarías, uno de los últimos profetas 400 años antes de que Jesús apareciera. Sí, por favor, le agradezco no estar pendiente. Sí, fíjense que cuando leemos a Mateo en el capítulo 21, en la lectura que tuvimos, ¿sí?, especialmente en el verso 11 del libro de Mateo, en el capítulo 21, lo podemos ver en el verso 11, dice la palabra de esta manera: y la gente decía, este es Jesús, ¿qué dice? El profeta de Nazaret de Galilea. Pero Zacarías había profetizado algo más, y Mateo parece que obvió estas palabras, porque eso fue lo que el pueblo de Israel estaba diciendo, y tal cual lo escribió Mateo. Cuando yo leo Zacarías, me doy cuenta, ¿sí?, que aquí Mateo omite la palabra justicia y victoria. Justicia y salvación, que es victoria. Pero estas palabras están quitadas hasta que Israel tenga que decirlas al regreso de Jesús en su segunda venida. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 19, verso 11-12, quiero que vayamos allá porque quiero que me acompañen en toda la prédica, en la palabra. En Apocalipsis capítulo 19, casi al final, ¿sí?, versos 11-12, nos encontramos con una verdad. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, que no es el mismo de Apocalipsis 6, ¿sí? Vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Qué dice? Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Fíjense, venía cabalgando sobre un caballo blanco. Pero en el verso 11, en la presentación de Mateo y del reconocimiento del pueblo de Israel, lo llamaron profeta, no lo llamaron rey, ni mucho menos Señor. Fíjense aquí en este problema. Está Mateo y Jesús presentándose, y viene como le dice la profecía según Zacarías, y le dice que viene como en victoria para salvación. Y Israel, ¿qué hace? Lo llama profeta, el profeta de Galilea. Obvio rey, obvio salvación, obvio la victoria y obvio justo. No es que nosotros los inventemos, es que Israel no quiso reconocer a quién, a Jesús como el rey. Ellos rechazaron al rey cuando le correspondió a Jesús la visitación a quién, al pueblo de Israel, cuando Jesús, siendo Dios, se hizo carne y se presentó en la tierra y se le mostró a un pueblo llamado Israel para establecer su reino, que estaba vacío hace 600 años en el trono de David, porque esa era la profecía. Jesús había aparecido en la tierra para establecer el tiempo del milenio. Ojo, el tiempo del milenio. El rey de ese reino anunciado había llegado.
El rey de ese reino venía por profecía y se le presenta a Israel. Era el tiempo en que Jesús venía a gobernar su reino. Era el anunciado. Por eso dice Jesús y Juan: el reino de los cielos se acerca. Ya saben por qué. Porque venía según las profecías. Según las profecías. Israel no reconoce la representación de quién. Del rey. De su rey. De mi rey. De su Señor. De mi Señor. La segunda señal la vemos en el verso 12 al 16, cuando vemos la purificación del templo. En el verso 12 y 16 de Mateo 21, la segunda señal, la purificación del templo. Cuando yo voy a Juan al capítulo 2 veo la primera purificación. Pero ¿qué nos muestra aquí? Vemos la corrupción. Cuando Jesús se aparece y hace un fuete, una correa de trenzas, Jesús es el que la hace, no la agarró hecha. Él vino, la agarró y la hizo, dice la palabra. La hizo rápido, ¿de qué? De trenzas. Yo me imagino a Jesús entrando al tabernáculo lleno de ¿qué? De corrupción. Lo habían convertido en cueva de ladrones, dice la palabra. Pero ¿por qué cueva de ladrones si ellos estaban vendiendo las potoquitas, estaban vendiendo los corderos de un año, estaban vendiendo lo que necesitaban porque era el día cerca de la Pascua? Venían desde muy lejos. Y Jesús cuando él llegó se dio cuenta, porque él conoce el corazón de los hombres y conoce el corazón de Israel. Cueva de ladrones. Porque estaban vendiendo a sobreprecio. Estaban vendiendo a sobreprecio. Estaban vendiendo a sobreprecio. ¿Qué? Lo que necesitaban los que venían de lejos. Hoy cuando usted traslada ganado, ovejas, bovino, de un estado a otro y vienen en gandolas y tienes que venir poco a poco, ellos vienen en pie, no vienen acostados. Y ese transitar por la carretera con el calor, a lo mejor con la lluvia, pierde peso el ganado. Y lo llegan, y por eso en el camino los meten en corrales de pastoreo, mientras que llegan al sitio, si la zona y el traslado es muy largo. Y los meten allí para que él se recupere, le dan alimento y le dan pasto, compran eso. Y después al otro día los vuelven a meter dentro de las gandolas, y los traen para acá. O los traen para aquel lugar. Es para que el ganado no pierda valor. En ese tiempo venían de muy lejos a la fiesta de la Pascua y tenían que traer por familia, según el número de familias, el cabeza, el primogénito, el mayor terrateniente de todas las familias, encargado de todos ellos, un cordero de un año. Y tenían en aquel tiempo que traerlo como, miren, a patica, porque era grande, no lo podían traer arriba. A lo mejor otros lo traían en un corralito hecho con ruedas o X, lo que sea en aquel tiempo, pero él perdía ¿qué? Peso, se ponía delgado, pero violaba la ley, porque la ley le decía cómo era el cordero. O en el camino se quedaba una pata, ¿ustedes se imaginan eso? Entonces era más fácil llegar aquí y comprar un cordero bien cuidado según las características de la ley. Y cuando el Señor llegó en su asna y entró al tabernáculo, se encontró que sí estaban los corderos y las potoquitas, las palomitas y los gallinetos ahí bien, y las vacadas, pero las estaban vendiendo a un precio de ladrones, y se aprovechaban de sus propios hermanos que venían a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ellos se aprovechaban de eso. Otra vez Israel desobedeciendo los preceptos, simplemente aprovechándose de los demás, aprovechándose de los demás. En esta parte Cristo citó a Isaías 56:7. Vamos a buscarlo rapidito, mis hermanos, que ustedes buscan rapidísimo, más rápido que yo. Está después de Proverbio, Isaías 56:7. Sí. Isaías 56, verso 7 dice así: y yo los llevaré a mi santo monte
y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa para todos los pueblos. Para todos los pueblos. En ese entonces, ese era el lugar. Esa era la casa del Señor. Amén. Amén. Fíjense que el Señor, en el verso 13 de Mateo capítulo 21, dice algo importante en ese momento. Por eso él cita a Isaías en esta frase. ¿Sí? En el verso 13 dice, y les dijo, escrito está. ¿Qué dice? Mi casa de oración será, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Grábense estos pasajes. Grábense estos pasajes. Pero también el Señor fue a Jeremías capítulo 7. Jeremías está después de Isaías, creo, ¿verdad que sí? Jeremías capítulo 7, verso 11 al 16. Quiero que lo leamos con mucho cuidado, que no se los olvide. Copien esto del día de hoy, porque Dios nos está hablando. 7, 11, 16. Dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual he invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Yahweh. Andad ahora a mi lugar en Silo, ahí está diciendo el Señor, donde hice morar mi nombre al principio, y vean lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Yahweh, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros, a vuestros padres, como dicen, a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me rueguen, porque no te oiré. Diga que está al lado: el Señor, cuando tu casa ofende a Dios, Él no te oye. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué problema tenía Israel? Primero no lo reconoce, y después ofende en el lugar de adoración de Dios. Primero no lo llama rey, lo llama profeta, lo baja de estatura y de posición. Y ahora, aún aprendiendo por su tiempo, porque Israel era muy observador de la profecía, y conociéndola, no lo conoce. Y sabiendo la profecía, aún hace lo que ellos quieren, porque su corazón estaba engrosado. No es tan solo en este tiempo, en aquel tiempo también. Le sacaban provecho a cualquier cosa. Estaban tan engrosados que no les importaba dañar a su hermano. La tercera señal para Israel en este capítulo la vemos en el verso 17 al verso 22. Y es cuando vemos la maldición de la higuera. Lo mismo que está en Mateo 24, verso 32, 33. Y en Lucas capítulo 16, verso del 6 al 10. Y Lucas 16, del verso 6 al 10. Aquí vemos en estos pasajes que se deja entrever que la figura de la higuera estéril tenía que ver con Israel, o mejor dicho, se refería a Israel. Un árbol que cuando Jesús lo vio, sino tenía hojas, pero no daba fruto. Parece que estaba comparando a Israel con eso. No, es que lo estaba haciendo. Oh Israel. Y después le dice: recordáis que el hacha está puesta al pie del árbol. El árbol que no dé fruto, dígale que está al lado: hermano, ¿eres fruto? ¿Eres árbol? ¿Pertenece a Cristo? Recuerda,
El hacha está puesta a los pies del árbol. Aleluya. En el libro de Gálatas capítulo 5 verso 4 dice la palabra para este tiempo, dice algo hermoso: de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí está la hacha puesta. Deslígate de Cristo, divórciate de Cristo, sepárate de Cristo, no reconozcas a Cristo y usted mismo se pasa el cuchillo y se cae del árbol. Así como las ramas principales fueron cortadas y desgajadas algunas, y del árbol silvestre que éramos nosotros tirados en el piso sin cuidado, fuimos puestos en lugar de aquellas que fueron desgajadas, el hacha aún está puesta. Aún está puesta al pie del árbol, porque si usted no da frutos, será cortado. Te desligas de Cristo, te caes de la gracia, hermanos. Fíjate que estas tres palabras respecto a Israel, Dios nos está mostrando la nueva verdad para hoy. Hasta que obedezcamos y hemos comprendido que ha llegado una nueva revelación para este tiempo. Ellos habían rechazado a Juan el Bautista. Fíjense. Por lo tanto, ellos no merecían una respuesta del Señor. Habían rechazado a Juan el Bautista. Ese fue el primer strike cuando hablamos de béisbol. Está el pitcher pichando, que es Dios en aquel tiempo, y se para Israel con el bate puesto para batearle al Señor la bola. Lo que no pasa es que el Señor tiene unos lanzamientos que Israel ni ustedes tampoco lo ven, y el Señor se prepara, presenta, recibe la señal del catcher, el Espíritu Santo o Cristo, y le pide aquella tremenda curva. Gracias, pero me la lanzas adentro. Se prepara Dios y va a Israel dispuesto con aquel desespero, porque ellos tienen como padre a Abraham. Pero Cristo es profeta. Y se para el Señor, le dice: ahí va tu profeta, y le lanza aquella recta pero con curva adentro. ¡Guas! Y era un cambio de velocidad, y Israel viene y ¡sí! Pasó el bate y mató a Juan. Y le dice el Señor: strike one, porque es que el umpire que está atrás, y no va a mentir, le dice: pelo, ni siquiera llegaste a tocarla, porque se quedó con el bate puesto aquí. No vio cuando la bola pasó y le llegó al catcher. Parece que el catcher era Cristo y el umpire era el Espíritu Santo. Así es. Y le dijo: strike one. Pero Israel siguió parado ahí esperando las tres bolas que le iban a lanzar. Fíjate que el Señor no lanza bola mala, porque sus caminos son ¿qué? Derechos, claros. No son caminos de ¿qué? Oscuros. No, los caminos del Señor son rectos. Y el Señor lo que lanza es rectas de humo. Esas sí son de humo, porque a veces pasa con ¡ay! El Señor, cámbiame la velocidad, y se la cambia y usted tampoco la ve. ¿Sí? Y el Señor Jesús es fino para pedir señales. ¿Saben por qué? Porque a Él no le engaña un corazón, porque Él vino y nos conoció plenamente. En el libro de los Hebreos capítulo 5 lo dice: usted a mí con esa señalcita que trae del llanto, del quejido, del yo siento, del yo pienso, recuerda que el corazón es engañoso. Y vino el Señor Dios y le lanzó aquella, y vino Israel y volvió a pelar la pelota. No, es que no la vio, no bajó el bate tampoco, y se le ocurrió y mató a Cristo. Israel siguió con el problema. Dijo: no, todavía tengo chance. Profeta, profeta y profeta y profeta. Entonces le mandaron a Juan, a Esteban, perdón. Otra oportunidad para Cristo estar listo para montarse en el milenio y gobernar con Israel para siempre a todas las naciones del mundo. Y se para otra vez Israel, y viene el Señor y lo ve y dice: así, me mataste a Juan, me mataste a Cristo, te voy a dar otra oportunidad, pues vea esta bola. Y entonces viene y le dice Cristo aquí: tírame el rabo de cochino, no como aquella, ¿no? ¿De ahí dónde salió el rabo de cochino? Y le lanza aquella rabo de cochino, esa bicha, y va: ¿qué iba a matar a Israel? Y viene y se le ocurre matar a Esteban. Le dijo: se acabó, ya no hay más.
Israel se acaba de ponchar. Israel se acaba de ponchar. En el argot. Y fíjense que estas tres parábolas entonces revela la nueva verdad hasta que ellos hayan obedecido. ¿A quién? Al que negaron. Aleluya. Ellos habían rechazado entonces a Juan y ellos no merecían una respuesta. Fíjense, cuando vemos en el capítulo 4, el verso 28 al 32, vemos el problema de los dos hijos de Mateo 21. Aquí vemos a Israel como un hijo desobediente a su padre. Parábolas. Desobediente a su padre. En el verso 33-46 vemos el problema de los inquilinos malvados. Y Dios hace aquí mucho por Israel, esperando que la nación llevara fruto, pero la nación se rebela contra él y rehúsa llevar fruto. Y en el verso donde está la parábola de las bodas, lo pueden buscar. En el capítulo 22 del 1 al 14, el padre llamó a